Del 1 al 4 serán los que nos guiarán en la reflexión de esta mañana. Éxodo 3, del 1 al 4. Voy a leerlos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Comentaba a los hermanos en la mañana que es muy común, pero esta semana fue más común que lo habitual, que nuestras pláticas sean de quejas, ¿o no? No sé, usted recuerde alguna plática que haya tenido en esta semana con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, o con personas que se encuentre usted por alguna razón en la calle o que escuche sus pláticas. Casi siempre son de quejas, ¿no? De las contingencias del sol, o del tránsito, o del gobierno, o de los maestros que estorban las calles, o de muchas quejas, ¿no? que tenemos. Y quejas de los que conviven con nosotros. Casi siempre, pues de los que conviven, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, que dejaron esto sucio, que dejaron aquello, que no llegaban, que nos ponían en alerta, o los compañeros de trabajo que son muy flojos, o que nos hostigan, nuestro jefe que nos anda regañando, y así. O de los jóvenes que en las escuelas que les exigen mucho los maestros. Bueno, muchas de esas quejas, incluso ya por ahí se inventó algo de así como el protocolo de seguridad y esas cosas que, como respuesta a todas estas quejas. Y a todo eso les damos explicaciones. Y a todo eso les damos un porqué. Pero nos queda como algo que no nos explicamos. A pesar de que decimos que el bullying y que la violencia y que hay cosas que no nos explicamos, y entonces entramos en controversia. Algunos incluso pensamos: no, pero cuando había bullying de los maestros a los alumnos era más bonita la cosa porque todos estaban quietecitos. En lo personal, yo creo que yo siempre llego a destiempo. Cuando yo era niño, los maestros tenían autoridad sobre nosotros, incluso nos pueden dar un coscorrón de vez en cuando. Ahora que yo soy maestro, los alumnos tienen autoridad sobre nosotros, incluso nos pueden dar un coscorrón de vez en cuando. Entonces, como que he estado desfasado por alguna razón. Pero aún con los grandes avances científicos, con la evolución extraordinaria de la tecnología y toda la carga cultural en la humanidad, siguen existiendo enigmas en el mundo. ¿Por qué hay personas que hacen, que se sacrifican, que se entregan, y habemos otras personas que nada más buscamos la comodidad, el placer, a base de que otros se sacrifiquen o se entreguen? ¿Por qué algunos disfrutan de vivir? Yo comentaba ahora que regresaron las hermanas de allá del Congreso Femenil, algunas personas que estaban en unos países de buen nivel de vida, en situación social muy cómoda, y se vinieron a las regiones más pobres de nuestro país a ayudar en la traducción de las Sagradas Escrituras a los idiomas autóctonos. Y tenemos ya una gama muy grande de la Biblia en idiomas como el tzetzal, como el otomí, como el náhuatl. Y esas personas dejaron la comodidad para venir a convivir, porque no solamente es traducir literalmente, sino que además la idea, para eso tenían que convivir con las personas, comer de lo que comían, que no era lo que ellos habituaban comer en el lugar de origen, dormir pues donde dormían las otras personas, así convivir íntegramente, y están contentos, satisfechos. Hay dos hermanas a las que yo admiro mucho, que estuvieron 15 años viviendo allá para poder traducir al tzetzal, y llegan contentísimas, están pero sí radiantes. Y uno dice: ¿cómo? Si yo estaría así, si me fuera bien, si me dieran bienes, si durmiera en un buen hotel, si... Algunos de estos dilemas los resolvemos por suposición
pues tenían espíritu de mártir, pues les gustaba. O a través de la fe, el Señor mueve corazones, el Señor impulsa. Y todavía hay quienes suelen dejar volar la imaginación recurriendo a la inducción para explicarlos. ¿Cuál es el método inductivo? Yo tengo una idea y hago que todo lo demás concuerde para justificar mi idea. Hay personas así, que entonces tienen una idea y buscan y dicen, ya ven como sí tengo razón porque esto lleva a esto. Pero el sentido de pertenencia, yo quisiera que tocásemos esto que es muy íntimo, muy personal, el sentido de pertenencia. Y la voz nos da ese sentimiento, provoca ese sentimiento directamente. Entonces, el sentido de pertenencia que provoca la voz de una persona especial, especial para nosotros, especial para mí. Si ustedes ven a mi mamá, pues es una señora viejita que apenas si se mueve, pero si yo la veo, para mí representa mucho porque es mi mamá, quien me cuidó, quien me crió. Entonces, esa persona es especial para mí. No es una viejita, es una viejita especial en lo personal. Y así, las personas que estimamos. Entonces, la calidez de su voz, la identidad con ella, la persuasión y la fascinación no me explican qué es esa persona, no me explican lo que está haciendo, más bien me seducen hacia ella. Me seducen por ser quien es, por estar cerca a mi corazón, a mis recuerdos, a mi vida, a mi existencia. El profeta hace ver en su ministerio de elocuente esto que les estoy explicando, que oímos en una versión diferente a la que comúnmente usamos a través de nuestro hermano Rafa. Que si no mal recuerdo, lo que él leyó decía: me sedujiste, Jehová, y yo me dejé seducir. Así. Y después lo que viene en ese capítulo 20 es una tragedia, porque el profeta sufre por predicar el evangelio, lo ven mal, lo insultan. Es muy trabajoso lo que él anda haciendo en Judá. Sin embargo, él lo hace, y la explicación que da es porque está seducido por el Señor. Esa es la explicación que da, ni siquiera porque es bueno, ni siquiera porque está haciendo méritos o porque está alcanzando más puntos, no, porque el Señor lo sedujo y él quiere quedar bien con él, agradarle, que él sonría por su obra, por lo que está haciendo. En este trasfondo que nos marca Jeremías, Juan describe el encanto de vivir en el reino, luchando, trabajando y esforzándose. Fíjense a lo que me estoy refiriendo. Porque el encanto de vivir en el mundo, ¿cuál es? ¿Cuál es el encanto de vivir en el mundo? Tener vacaciones bien pagadas, ir a hoteles de muchas estrellas, ir a lugares donde uno se la pase nada más ordenando, sírvame esto, deme aquello. Ese es el placer en el mundo. Casarme con una esposa que me lave toda mi ropa, me planche todo, me tenga todo al pendiente, que me dé masaje en los pies. Ese es el placer en el mundo, ¿no? Que me vaya así bien, de bien. Pero el Evangelio lo presenta. El Evangelio es de esfuerzo. Irá andando y llorando el que lleve la preciosa semilla. No es como ese placer que les acabo de describir. Es un placer donde se demanda esfuerzo, valentía, tesón. Y entonces, ¿cómo podemos llamarle placer? Entonces, ¿cómo podemos decir que yo me deleito predicando el Evangelio si hay personas que me ven feo, que me insultan, bueno, porque el Verbo se hizo carne para dejarnos ver su gloria. Es decir, la palabra divina, aquella que hizo todo lo que conocemos, se encarnó. Al hablar de encarnarse, hablamos de que lo vimos. Tenía rostro, tenía manos, tenía actitud, tenía acciones. Y vimos su cansancio, su valentía, su esfuerzo. Yo creo que ahorita que les estaba hablando de mi mamá, hablamos de las personas que están en nuestro recuerdo, y lo que impacta más es cuando ya habían agotado sus fuerzas y aún así seguían luchando porque nosotros estuviéramos bien, por protegernos. Yo lo veo todos los días y me recreo. Cuando veo a mamás que van con la pañalera, con el bebé, con el otro más grandecito, y aún así se suben al metro, al microbús, no les amedrenta tener que enfrentar eso. A veces yo solo digo, ay, me meto, no me meto, y ellos agarran sus cosas y órale, ¿no? Tienen que ir a trabajar porque sus niños tienen que comer. No dicen, pues no puedo, ya nada más. Bueno,
ese mismo desafío. Juan lo vio en Jesús. No vio que era el Dios todo omnipotente, sino fue el humano que se esforzó por llevarles el mensaje, por llevarles salud íntegramente a ellos, por consolarlos, por sanarlos, por alentarlos. Y entonces dice que vimos su gloria palpable por medio de la gracia y de la veracidad que definió a Jesucristo. No eran solo palabras, fueron hechos tangibles, hechos. El Señor vino a recorrer las calles con sus pies, no volando, transportándose, no. El Señor vino a recorrer calles polvosas, llenas de piedras. Allí anduvo. Dios habla, hermanos. Tenemos esa seguridad. Dios habla. Hoy lo hace a través del Hijo, manifestado en algo que tocamos, que vemos, que observamos, que aspiramos. Esa es nuestra doctrina. Esa es nuestra teología. La teología del cristiano es Jesucristo. Conocemos a Dios a través del Hijo. Él nos lo ha dado a conocer, tal y como es, con su bondad, con su cariño, con su amor. Vamos al pasaje. Miren, regresando al desierto, después de presentarnos el terrible estado de Israel como pueblo oprimido, quejoso, disminuido en su ánimo, que alcanzó a reconocer a su Dios y la promesa que le hizo ese Dios. Allá estaba el escritor y nos regresa al desierto. Y ahora narra la actividad radical de Moisés. ¿Por qué digo que una actividad radical en Moisés? Porque ahora pastorea un rebaño de ovejas ajenas, ni siquiera son de él, ovejas ajenas. ¿Qué era antes Moisés? ¿Qué era en Egipto? Oh, pues sí, un junior, ¿no? Yo creo que le servían su desayuno a tiempo, le tenían su ropita limpia a tiempo, vivía en palacio, tenía un carruaje para trasladarse, tenía sirvientes, todo. ¿Y ahora qué es? Pastor, y de ovejas que ni son de él, dirán, cuando menos fueran de él, no, son ajenas. Aquí lo dice el narrador, vean el verso 3:1, ovejas de Jetro, de su suegro. Tal vez, por primera vez Moisés tiene que dar cuentas de su labor. Antes no le importaba, esto desperdicialo, esto no lo quiero, pero ahora, yo creo que cuando regresaba con las ovejas, estaba ahí Jetro. A ver, ¿cuántas ovejas te llevaste? 100, a ver, deja contarlas, 1, 2, que eran 100. Y aquella viene como cojita, ¿no? A ver qué pasó. Me pagas esa oveja porque yo no te la di cojita. Y cosas, tenía que dar cuentas, tenía que entregar cuentas, tenía que esforzarse y usar su ingenio, buscando pasos y agua. Porque él decía, ahí están las ovejas, tienen que comer y tienen que tomar agua. ¿Dónde? No sé. ¿Tú eres el pastor? Adelante. El punto cardinal de orientación para los semitas no es el norte como para nosotros. Nosotros nos orientamos siguiendo el norte. En un mapa luego buscamos dónde está el norte. Para los semitas no. Para los semitas es el este. ¿Por qué? Porque por allá sale el sol. Ellos se orientan buscando de dónde nace el sol. En la Biblia hay múltiples referencias a ello, de dónde nace el sol, porque para ellos ahí se guían. Bueno, la explicación del viaje, de ese viaje de Moisés, parecen ser las fuentes de agua, que por lo común venían de los cerros, donde la precipitación persistía a lo largo de las estaciones, formando cauces superficiales y subterráneos. En los cerros llueve más. Una de las principales fuentes de agua para nuestra ciudad es el Ajusco. Siempre cae agua ahí y entonces se escurre y de ahí de donde se toma. Ahora ya no tenemos ríos ni subterráneos porque se entuban y ya llega a nuestra casa a través de los tubos, pero de ahí se recoge agua. ¿De ahí? Entonces así pasaba en esta región. Por eso Moisés se enfila por el desierto a ir a las faldas de los cerros donde se puede recoger agua. No es descabellado que Moisés se fuera al desierto. Es decir, ¿cómo va a pastorear las ovejas y se va al desierto? Bueno, porque iba en dirección a las fuentes de agua, a las faldas de los cerros. Ahí, si había agua, había pasto. Y si había pasto, pues comían las ovejas y además arreblaban. Les llevó entonces al rebaño a las faldas de las montañas Horeb y llegó a una en particular, la cordillera de las montañas Horeb. Estaba ahí
y él llega a una montaña en particular. Yo considero esto, hermanos,